la informalidad hace que el escrito cambie totalmente. El escrito cambia de manera sustancial. Entonces es por ello que a través de esa preescritura o esa planeación de cómo escribir, podemos realmente encontrar un sentido lógico a lo que vamos a redactar. ¿Listo? Hay muchas personas que al sentarse a redactar tienen como una lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas tiene como una posición también numerológica en la que el 1 es lo más importante y el 5 lo menos importante, pero que igual tiene que acompañar el texto. Entonces, esa lluvia de ideas hace que las personas puedan resolver el problema, tengan claro cuál es realmente aquel tema al que se van a enfrentar. Sí. Ahora bien, una vez hayamos planeado o hayamos preescriturado o tengamos una idea de lo que queremos escribir, nos atañe entonces la escritura o redacción del escrito. Esa escritura y redacción del escrito primero tiene un esquema. ¿Y el esquema cuál es? El índice. ¿Sí? ¿Se acuerdan en esos trabajos que a uno lo ponían a hacer en el colegio con el tema del índice, de los temas que iba a hablar, etcétera? Bueno, en esta escritura o redacción, el índice es una parte importante porque le va a ayudar no solo al lector, sino también al escritor a, digamos que, organizarse. Poder centrarse en un punto específico, por ejemplo, sin necesidad de tener que leer todo el documento, ¿ya? En lo que se supone que el lector le interese. Entonces, después de ese índice, después de haber creado un índice como, no sé, el tema es los carros. Entonces, el índice 1.1 y el número 1.1 del índice es las características de los carros o la historia de los carros. El 1.2, característica de los carros. 1.3, costo de los carros. 1.4, así, ¿cierto? Eso es un índice. Con él nos vamos a ubicar espacialmente dentro de nuestro propio escrito. ¿Sí? Pero ese escrito o esa redacción del escrito también tiene como elemento la introducción, que es la parte donde se plantea un problema de investigación o un problema de escritura, ¿sí? O un tema que se abordará. Si es un proyecto de investigación, por lo general se redacta a futuro. Entenderemos, sabremos, descubriremos, etc. ¿Vale? Pero si es un tema de investigación, se redacta en pretérito. ¿Se acuerdan ustedes del pretérito? ¿No? ¿Alguien? ¿Se acuerda del tiempo pretérito en el español? Chicos. No, señora. ¿Es algo que es del pasado, profe? Ok, bueno. Bueno, por ahí me están alzando la mano. ¿Quién me alzó? Laura, bueno, Laura Unibio escribió que no. ¿Alguien más? No. ¿Cierto? Bueno. El tiempo pretérito, y esto es cosa de colegio, muchachos. El tiempo pretérito perfecto simple es un tiempo que utilizamos nosotros en el español que es característica además de el español, porque el español es una lengua romance, ¿sí? Indica una acción pasada finalizada. Así como lo dijo la compañera, es pasado. Pero ¿por qué es tan diferente el pretérito al pasado? ¿Cómo creen ustedes que es diferente? Porque es algo que pudo suceder, pero no fue, profe. Porque es algo que pudo suceder y no fue. Ojo,
Sí, sí, señora, es lo que entiendo. O sea, habla del pasado. Ajá. Hay un ejemplo que dice, si yo debí ir en la bicicleta. ¿Sí me Mm, entiendes? Entonces, como habla como de un pasado, pero también como un futuro, como un presente. No entiendo bien. ok. Eh, Miren esta oración que les voy a decir. Valentina comió en su casa. Valentina comió. Eso es pasado, ¿cierto? En su casa. Si yo conjugo el pretérito, que se supone que también es pasado, ¿verdad? No es porque pudo haber pasado. En el pretérito también hay otras características. ¿Qué pasa? Es una descripción de una acción que ya terminó. No es porque pudo haber pasado o no. Yo debí haber ido en la bicicleta. Es porque ya terminó la acción del deber, pero no fue. Sí, ahí no fue, pero eso no quiere decir que por eso se convierta en pretérito. Es una acción, chicos, que ya no tiene continuidad. Nos hablan de un momento determinado. ¿Ok? De un momento determinado. Ayer hablé con mi amigo Juan. La policía arrestó al líder de la banda la semana pasada. Porque yo puedo decir, arrestaron al líder de la banda. Eso ya es una acción, ¿cierto? Arrestaron, lo hicieron. Pero si yo digo, ayer hablé con mi amigo Juan, ayer, pese a que usara el verbo hablé en pasado, estoy especificando el momento exacto de cuándo terminó esa acción. Esa es la diferencia del pretérito. ¿Vale? Entonces, sucede que en las introducciones, cuando estamos hablando de un informe de investigación, el día 14 de abril sucedió un trágico incidente, por ejemplo. Si estamos hablando de un informe de investigación, informe, porque es muy diferente a los proyectos de investigación, como ya lo dije, hablaremos en futuro en los proyectos de investigación. ¿Por qué? Precisamente una investigación necesita un tiempo prudente que debe pasar en el que esperamos a futuro que algo suceda o no suceda. Esperamos que exista realmente una conclusión o que no exista. Aparte de esa introducción, debo saber qué voy a investigar. Debemos explicar realmente el problema, debemos realmente explicar el objetivo de estudio y el tema, de qué voy a hablar. Si yo no sé de qué voy a hablar, sino que digo que voy a hablar de las plantas, sí, pero es que las plantas son muchas, hay muchos tipos de plantas, hay muchos subtemas de las plantas, ¿de qué específicamente va a hablar? Ah, es que yo voy a hablar de la planta roja que nace solo en época de Navidad. Perfecto. Esa es la identificación de lo que voy a investigar. Luego de ello, en la escritura y redacción, debo entender por qué es que me interesa investigar ese problema. ¿Por qué? En otras palabras, debo justificar por qué estoy investigando ese problema. Entonces, yo quiero investigar acerca de las plantas rojas que nacen en Navidad solamente porque me parece interesante
que en otra época del año, teniendo condiciones adecuadas climáticas, por ejemplo, la planta no crezca. Y entonces empiezo a realizar mi estudio o empiezo a realizar mi escrito. En él voy a incluir unos antecedentes. Es que otras personas, por ejemplo, antes han investigado que la planta no crece en clima cálido, es porque no se puede, porque las condiciones geográficas no se dan, etc. Y voy a empezar a dar los datos para poder contextualizar el problema de investigación o ese informe de investigación. Entonces, por ejemplo, el día de ayer Pepito Pérez, un informe de investigación, se cayó de las escaleras en su horario laboral de tal forma y se partió un pie. Pero Pepito Pérez tiene antecedentes, por ejemplo, médicos en los que ese pie derecho le fallaba y le venía fallando hace varios años porque había sufrido un esguince en repetidas ocasiones. Eso. Entonces, es ¿por qué me interesa investigar el problema? Porque quiero saber si Pepito Pérez realmente se cayó y tuvo un accidente laboral o era algo que ya le venía de antecedentes. O es algo más profundo aún. ¿Para qué voy a estudiar el problema? ¿Cuál es mi objetivo? Saber si Pepito Pérez realmente sufrió un accidente laboral. Pero como sé que sí lo sufrió porque se cayó en el trabajo, quiero profundizar y saber si este accidente laboral va a afectar en continuas y repetidas ocasiones su labor. ¿Cómo estudio yo ese problema? ¿O cómo realmente estudio yo ese informe de investigación? O sea, ¿cuál va a ser mi metodología a usar? Pues primero tengo que utilizar enfoques teóricos, enfoques metodológicos, enfoques empíricos, etcétera. ¿Ok? Ese enfoque teórico, por ejemplo, si yo voy a armar teorías, voy a poder decir este enfoque teórico empírico, es decir, que desde la práctica de lo que yo vivo, voy a armar mis teorías para poder darle un sentido al problema de investigación que se está presentando, pues me va a servir a mí para abordar realmente mi escrito. Todo, absolutamente todo documento tiene que tener cuerpo, nudo y desenlace. O cuerpo, nudo y contenido, como otras personas le llaman, o inicio, nudo y desenlace, como lo quieran llamar. Cuando uno hace LECAES, muchachos, tanto para los técnicos como para las personas profesionales, existe una prueba de CAES, ¿sí? Ese de CAES, con las renovaciones que sufrió hace algunos años, recuerdo tanto que cuando lo presenté, la primer pregunta del ECAES era: realice un escrito del por qué cree usted que las mujeres en Colombia ganan menos dinero que los hombres en la parte laboral. Claramente mi escrito tuvo que tener inicio, nudo y desenlace, unos antecedentes, una explicación del problema presente y un desenlace en donde yo dijera si estaba de acuerdo, si había notado la problemática, etc. Es ahí
realmente donde se desarrollan los temas establecidos en el árbol de ideas. Entonces imagínense ustedes ahora una persona presentando un ECAES que le dan solo 45 minutos para poder hacer un escrito de 2 páginas bien redactado, con buena ortografía y que además tenga sentido. Debe tener súper claro cómo tener congruencia, cohesión y coherencia en él. De cuántos renglones va conformado un párrafo, para qué se utiliza la coma, para qué se utiliza el punto, para qué se utilizan los 2 puntos, el punto y coma, el punto seguido, el punto y aparte. Cada apartado de cualquier documento, chicos, es decir, cada párrafo de cualquier documento debe presentar una idea central que se desarrolle. Y si éste conecta con otro párrafo, entonces tratar de desarrollar la idea lo más pronto posible. Joana Cifuentes por acá me dice, o sea, profe, el pretérito son acciones terminadas que ya hice y ya. Que hice y ya, perdón. Algo así. Son acciones que ya terminaron, pero que pueden volver a suceder. No pasa nada. Pero en el momento que ya las estás hablando o comunicando, ya terminaron. Eso es lo importante. ¿Listo? Eso es lo realmente importante. Por favor, chicos, apaguemos los micrófonos. Creo que por ahí Marcela tiene el micrófono prendido. Gracias. Listo. Después de ese inicio, nudo, desenlace, existen unas conclusiones en cualquier tipo de documento. Es el argumento final, es la idea final, es el pensamiento final en el texto. Entonces, con el tema de la investigación de el accidente laboral de Pepito, concluimos que Pepito tiene una enfermedad que ya fue constatada anteriormente con salud ocupacional, IPS, ARL, bla, 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 que le genera desmayos, no sé, microdesmayos, qué sé yo, y esto hace que su cuerpo pues caiga encima de sus pies, lo que sea, como sea que se vaya a redactar médicamente hablando, ¿no? Que esa es otra. Tenemos que tener cierto vocabulario como para poder redactar este tipo de cositas. No es como que vamos a decir, tiene un pie chueco. No, claramente no es la idea. ¿Cierto? En esa conclusión yo ya, después de haber investigado, digo, se llegó a la conclusión de que Pepito tiene microdesmayos y por eso se da, o esas son las razones de las caídas de Pepito. Situación que se remitirá hasta la EPS ARL para que se le dé el debido manejo, Luego de ello, entonces, sigue la última fase, que es la revisión post-escritura. Es allí cuando ya nosotros hemos realizado el documento y ya pasamos a revisar que el documento esté bien escrito, que por ejemplo, si tiene números el documento estén de acuerdo al número que es, si el documento, la cédula, pues tiene que ver con, si la cédula es la del mismo Pepito, por ejemplo, si Pepito ya firmó, si Pepito no firmó, si la letra está en Arial 12 y la otra letra del otro párrafo está en Calibrí. Bueno, todas estas cosas son las que se hacen en revisión post-escritura. No debería ser ahí cuando se corrija, pero ahí podemos corregir los últimos detalles. En las empresas digamos que se denota un tiempo estimado para uno poder entregar un documento que es
pues bastante importante o es oficial. Lo aconsejable son 24 horas, es decir, una persona tiene 24 horas para realmente redactar un buen escrito. Si no existe premura, pero si el escrito le dicen a usted, necesito esto para las 2 de la tarde y son las 12. Claramente esa revisión post escritura tiene que ser más ágil, más rápida. ¿Qué se inicia revisando? Pues el cuerpo del trabajo en sí, como las características de forma, la letra, los renglones, que esté alineado, listo. Si eso está ok, entonces se revisa lo de fondo, que tenga buena ortografía, que tenga puntos, comas, las palabras estén bien escritas con las letras que son, que los párrafos sean de 4 líneas, máximo 5, máximo 6 ya porque sea un documento de investigación, etc. Luego de ello se le solicita a nuestro superior a cargo que revise el documento. Con esa revisión y el visto bueno, el documento ya puede circular dentro de la empresa. ¿Sí? Es así entonces como debemos entender que, primero, la coherencia es una de las técnicas de redacción. Si mi texto está hablando de fruticas, pero termina hablando de tiburones, claramente no es coherente. Ni lo uno ni lo otro. Nada tiene que ver la fruta con el tiburón. O a no ser que quieran decir que el tiburón come fruta, pero tendrían que explicar por qué. ¿Verdad? Entonces la coherencia es ese conjunto de ideas que giran alrededor de un mismo tema. No solo de un tema, sino del mismo tema. Y ellas tienen orden determinado. ¿Por qué? Porque la persona, el lector, que, valga la redundancia, lea el documento, debe comprender cuál es la relación entre una idea y la otra. ¿Sí? Es así como realmente se va a poder comunicar de manera asertiva a la otra persona. La coherencia es mantener la secuencia lógica entre una idea y la otra. Entonces, si en el primer párrafo yo dije, por ejemplo, en mi CAES, que las mujeres ganan menos que los hombres, y ciertamente es así con los estudios que se han realizado a través del tiempo, es porque siempre ha existido de pronto un patriarcado, pero no llevándolo al extremo del feminismo, sino un patriarcado en el que los hombres y los pater families, por ejemplo, desde mi derecho, eran los que se encargaban de cuidar la casa. ¿Qué era un pater families? Un pater families era el hombre principal del hogar que le daba sustento a todos los demás. Entonces, de ahí viene que las mujeres ganen menos que los hombres en los trabajos, por ejemplo. Y si el siguiente párrafo yo iba a decir, es por esto que las mujeres pueden ganar más que los hombres, ya ahí he perdido la coherencia, porque estoy empezando a hablar de otro punto, sí del mismo tema, pero no de una secuencia lógica en la idea escrita. Es por ello que cualquier tipo de escrito, cualquier tipo de enunciado, tiene que tener una secuencia lógica, una coherencia lógica en todo el escrito. Yo no iba a terminar hablando de las flores bellas del campo. Eso no era lo que me pedían. Asimismo sucede con los documentos administrativos. Vamos a lo que nos solicitan. ¿Sí? La clase de hoy vamos a tener un ejercicio chiquito. ¿Listo? Un ejercicio pequeño. Pero además de eso, la siguiente clase que ya vamos finiquitando, vamos a hacer un ejercicio en clase
de redacción, precisamente, de un comunicado empresarial. Pero ¿qué sucede? Yo les voy a dar las pautas para ese comunicado empresarial. Y a partir de esas pautas ustedes van a construir y redactar ese comunicado. Todos me lo tendrán que enviar al WhatsApp, pero es una actividad en clase. ¿Por qué? Porque la persona que quiera, claramente esto es un espacio para aprender, puede compartirnos su documento y lo podemos revisar en clase. Y si no es así, pues yo lo escojo a dedo y revisamos el documento en clase, para que sea un ejercicio práctico para todos. ¿Listo? Ahora bien, después de esa coherencia, ¿sí?, nosotros debemos hablar de los principios de la coherencia textual. La coherencia en sí ya sabemos nosotros que es una secuencia lógica, pero existen principios de la coherencia textual, de aquellos textos que escribimos. Primero es la relación temática. Como dije ahorita, si yo voy a terminar hablando en el escrito del por qué las mujeres históricamente ganan menos que los hombres, y voy a terminar hablando de las flores amarillitas y verdes del campo, pues mi tema no tiene un principio de coherencia textual como el de la relación temática. No lo posee. Para nada lo posee. Es ahí donde yo puedo entrar en un tema de otro principio como la contradicción. ¿Sí? Si yo digo que las flores verdes y amarillas del campo son lindas, pero luego digo que las aborrezco porque me parece que tienen un olor feo, me estoy contradiciendo al decir que son lindas. Si yo no explicase que lo único que me parece lindo es su forma y su color, más no su olor, estaría ante una contradicción. Es por ello que el principio de la coherencia textual, de la no contradicción, se vuelve importante. No es lo mismo nosotros decir, comunicado, mañana el 50% de la empresa no tiene que asistir a trabajar, pero sí debe trabajar. El trabajador queda loco. ¿Cómo así que sí debo trabajar, pero no tengo que venir a trabajar? ¿Y dónde voy a trabajar? Por ejemplo, si mi función es operario. ¿Quedan locos? La no contradicción hace parte de la coherencia textual. Eso es como cuando una pareja está peleando y el uno le dice, es que yo te amo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pero? En vez de explicar con otro tipo de conectores, yo te amo, aunque sucede tal, tal y tal cosa. Los conectores, chicos, los puntos, las comas y las palabras que utilicemos, sinónimos y antónimos, son importantes para que pueda existir una coherencia textual y que no haya paso a la no contradicción, a la contradicción, perdón. Ahora, otro principio que es el más importante de la coherencia textual es la pertinencia. Si es pertinente hablar de la caída laboral, del accidente laboral que tuvo Pepito en un documento informativo para toda la empresa. ¿Es pertinente? ¿Eso le importa a toda la empresa o solo le importa la parte de gestión humana? La pertinencia es aquello que nosotros decimos, ok, si Pepito se cae, esto solo lo debe saber ¿quién? Pues el área de gestión humana. Y si solo lo debe saber el área de gestión humana, solo me es pertinente a mí
comunicarle al área de gestión humana. ¿Sí? Ser pertinente. Ser pertinente, además, es también ser apropiado. Es también ser congruente con aquello que se espera. Entonces, si al operario Juanchito Pérez, que no tiene nada que ver con gestión humana, con talento humano, con ARLs, con nada, se le pasa un informe y comunicado de que Pepito tuvo un accidente laboral, pues a Juanchito le va a dar igual. Y ese comunicado pues no va a tener ningún efecto. ¿Cierto? Ningún efecto. Así que la pertinencia es eso. Es apropiado yo entregarle a Juanchito Pérez, que nada tiene que ver lo uno con lo otro, un comunicado de un accidente laboral. Pues no. Pertinencia. ¿Ok? Ahora, el ejemplo de error de la coherencia. Cuando uno no es coherente, chicos, es porque falta, entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta, muchachos? ¿Una qué? Concentración. Una secuencia lógica. ¿Sí? Coherencia. Dice acá, cuenta la leyenda que en una ciudad remota de la India vivía un sabio. En la India existen más de 3000 deidades veneradas por los hinduistas. ¿La primera frase tiene que ver con la segunda? No. Claramente no. Nos están hablando que la India, en una ciudad remota de este país, pues vivía un sabio. Y luego que existen más de 3000 deidades. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver las 3000 deidades con el sabio que se supone que vive en la India? Y además, ¿qué tiene que ver que sean veneradas por hinduistas? Otra cosa sería que el ejemplo fuese, cuenta la leyenda que en una ciudad remota de la India vivía un sabio que creía en las 3000 deidades que son veneradas por los hinduistas. Eso tiene coherencia, claro que sí. Pero al no existir una idea y una secuencia lógica, pues realmente existe un error de coherencia. ¿Listo? Ahora, también existe la concordancia, relación gramatical entre todos los elementos de una oración. Por lo tanto, hace que las oraciones mantengan una correlación de género y número. Por ejemplo, el ejemplo que les daba la clase pasada. No es lo mismo decir la agua a decir el agua. ¿Verdad? No es lo mismo. La relación gramatical entre los elementos debe ser concordante. La niño, pues no se dice la niño, se dice el niño. Concuerda gramaticalmente el sujeto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan de eso? Eso es de Sí, sujeto, señora. verbo y predicado. ¿Sí? Entonces,
Al mantener la concordancia, ¿sí? Podemos realmente conectar más palabras precisamente gracias a ella. Entonces, es la conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Todas estas menos el verbo concuerdan en género y número. Por ejemplo, las manzanas. Es lo mismo decir las manzanas a la manzana. Es lo mismo decir el manzano, que en algunos países lo usan mucho, el manzano, el árbol de manzana, pero es porque se refieren a el árbol. ¿Ya? El muchacho, la muchacha, los muchachos, las muchachas. Concordancia en lo que voy a hablar, en lo que voy a escribir. Un ejemplo. Hace algún años era permitida fumar en áreas cerradas. Aquí hay dos errores. El primero, algún, porque sería hace algunos años, ¿verdad? Era permitido, el segundo error, fumar en áreas cerradas. Algún es él. Y si yo le agrego nos, o sea, algunos, es ellos. Pero permitida no se refiere a ellos, se refiere a ellas. Hace algunos años era permitido, permitido fumar en áreas cerradas. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un error de concordancia. No concuerda lo que yo estoy diciendo. Aquí lo tenemos. Esa es la forma correcta. Hace algunos años era permitido fumar en áreas cerradas. El sustantivo miles es masculino, por ejemplo. Y por lo tanto, el artículo que lo acompaña debe ser masculino. Los miles. Es decir, el artículo es los y el sustantivo es miles. El sustantivo se puede traducir, chicos, a él, ella, ellos, nosotros, vosotros. ¿Se acuerdan? Y los es el artículo que me permite saber a mí de quién me están hablando, si ella o él o ellos o ellas. Los miles de personas y no las miles de personas. Por lo general solemos decir nosotros las miles de personas, las 1000 almas que haya ya en ese concierto. Incluso hasta las empresas que se dedican a la comunicación, como los noticieros y demás, pues tienen este error gramatical a la hora de hablar. Los miles de personas. Y está bien dicho, aunque suene raro. Los miles de personas. Porque es masculino. Claramente hay gente que dijo, ay, es que esto me suena mal. Las miles. Y es por ello que se transforma la lengua de esa manera. La concordancia tiene unas reglas básicas. Lo primero, cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, o sea, a Pepito, por ejemplo, le corresponde el artículo él. Pepito es él. En número o persona, entonces Pepito es uno. Es una sola persona. Y hablando de la persona como ser humano, es él.
Entonces, ejemplo, el automóvil iba a gran velocidad. Los automóviles iban a gran velocidad. Pero cuando el adjetivo, recuerden que existen varios adjetivos descriptivos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, él, en género y número, el ejemplo sería: ese viejo amigo me reconoció. Viejo amigo, viejo es el adjetivo. Ese es el artículo, como él. Y amigo es el sustantivo. Me reconoció. Esos viejos amigos me reconocieron. Reglas básicas de la concordancia. ¿Qué sucede, muchachos? Estas cosas, por ejemplo, cuando las estudiamos desde adjetivos, artículos, sustantivos, predicados, verbos, volvemos al colegio, sí, es cierto. Y creemos que porque hablamos como hablamos, ya sabemos escribir, pues no es tan cierto. ¿Listo? No es tan cierto. Las reglas básicas de la concordancia nos dice: venga, si usted está hablando de ellos, de ellas, de él, de ella, pues asimismo tendrá que referirse a esos adjetivos, asimismo tendrá que referirse a esos artículos, asimismo tendrá que referirse al sustantivo, al predicado, al verbo. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos, deben ir en plural. Y si concurren personas diferentes, la segunda es preferida a la tercera, es decir, mamá, ella y yo viajaremos juntos. Porque cuando alguien decía yo y el papá de no sé quién vamos a, decían el burro por delante, sucede que el señor, él, es una tercera persona. Se prefiere a la tercera persona primero que a la segunda persona. La segunda persona, ¿quién es? Yo. Entonces, yo puedo decir lo siguiente: los muchachos del curso de administrativo y yo esta noche tuvimos un encuentro. Yo y los muchachos del curso administrativo tuvimos un encuentro. No, mal. El verbo, cuando se refiere a varios sujetos, debe ir en plural. Entonces, mamá, ella y yo viajaremos. Los muchachos de administrativo y yo estudiaremos. En plural. Simple. Mamá y tú viajarán juntas. Plural. Pero cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, también va en plural. Y si los sustantivos son de género diferente, predomina el masculino. No me pregunten por qué, pero predomina el masculino. Entonces, el salón, en el salón habían niños y niñas ansiosos. ¿Sí? En el salón había niños y niñas ansiosos. Adjetivo. Con varios sustantivos. Niños y niñas. Ansiosos. En plural. Ansiosos. Ese es el adjetivo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O todo va claro hasta allí? Sí, todo está claro. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Que quiera decir algo? Hable ahora o calle para siempre.
¿no? Bueno, listo. Ahora bien, también existen excepciones, ¿sí? Excepciones a esto. Y es que cuando el sustantivo es colectivo y está en singular, colectivo de varios, ¿no? Y está en singular, el verbo debe ir en ese número, pero puede usarse el plural si consideramos el colectivo, si lo consideramos en colectivo, no al singular. ¿Cómo así? A ver, el ejemplo. La mayoría de los manifestantes gritaba consignas. Esa es una excepción y está bien dicho. La mayoría de los manifestantes gritaba consignas. Muchos de nosotros diríamos la mayoría de los manifestantes gritaban consignas. Incluso la Real Lengua de la Real Academia de la Lengua Española, perdón, dijo que las dos formas estaban bien, pero es porque se ha vuelto un tema cultural decir la mayoría de los manifestantes gritaban consignas. ¿Sí? La mayoría de los manifestantes gritaban consignas. La gente utiliza más la segunda que la primera, aunque la primera también esté bien, porque creen que no tiene sentido precisamente de lo que les estoy hablando. Gritaban consignas, pero los dos tienen sentido en este caso. ¿Listo? El sustantivo es colectivo. Los manifestantes. ¿Ya? Bueno, chicos. Ahora, las palabras como parte, mitad, tercio, resto y los sustantivos semejantes a ellos aceptan el verbo y el adjetivo en plural. O sea, de las 20 personas de la cola entraron la mitad, no las mitades, ¿verdad? El resto, no los restos, decepcionados, decepcionadas, regresaron a sus casas. El resto, decepcionado, regresaron a sus casas. Aquí existe algo llamado la conjugación. Y es que el español es tan amplio, muchachos, que nosotros podemos estar hablando bien o mal. Tan amplio porque es que hoy en día nadie conoce nuestra lengua de manera profunda. Nadie común, claramente. Nadie que no se dedique a investigar la lengua. Pero está bien dicho, de las 20 personas de la cola, entraron la mitad, el resto, decepcionadas, se fueron o regresaron, perdón, a sus casas. ¿Sí? Estas palabras, como parte, mitad, tercio, resto, y los sustantivos semejantes, aceptan que el verbo y el adjetivo estén en plural. Encontraron verbo, adjetivo, decepcionadas, estén en plural. ¿De acuerdo? Ahora, dos o más sustantivos pueden también considerarse como una unidad. La entrada y la salida. La entrada y la salida de aviones fue suspendida. En singular, conectan. Pero si confundimos o disociamos los sustantivos anteponiéndoles el artículo, se impone de forma plural. La entrada y la salida de aviones
fueron suspendidas. ¿Qué cambió ahí, chicos? ¿Qué creen que haya cambiado ahí? En esas dos oraciones. ¿Alguien? Vean esto. El artículo la no se encuentra en la parte de arriba. La entrada y la salida de aviones fueron suspendidas. Estamos hablando de un conector como la y agregado a un artículo, como la, que lo vuelven este y esta, o esta y esta. Por lo tanto, estaríamos hablando de un plural y no un singular. ¿Ok? De eso estaríamos hablando. Un plural y no un singular. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. No, señora. Bueno, muchachos. Ahora, para nosotros también entender si un adjetivo va detrás de dos o más sustantivos, debemos saber lo siguiente. Padre e hijo cariñosos. Yo también puedo decir padre e hijo son cariñosos. Padre e hijo hijo es el artículo. El adjetivo es cariñosos. Y nos dicen, si el adjetivo va detrás de dos o más sustantivos, o sea, padre e hijo, padre un sustantivo, hijo otro sustantivo, adjetivo plural, concierta con ellos en plural. Entonces, yo no digo padre e hijo cariñoso. También puedo porque nuestro español se presta, pero lo más correcto es decir padre e hijo cariñosos en plural. ¿Listo? Cariñosos. Cuando el adjetivo precede a dos o más sustantivos, es decir, cariñosos, hijos e hija, generalmente ese adjetivo se pone en singular o plural de acuerdo al sustantivo más cercano. Es decir, si el sustantivo más cercano está en plural, entonces el adjetivo va en plural. Pero si el sustantivo cercano es singular, entonces se pone en singular. Cariñosos, hijos e hija. Cariñosas, hijas e hijos, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, vamos a realizar, antes de realizar la pequeña actividad que les tengo, que les voy a mandar el link y ustedes lo que van a hacer es tomarle foto y me van a mandar el resultado. Esperen, se los mando por WhatsApp. Esperen un segundito. Espérenme. Esta actividad nos va a servir para identificar el uso de la B, V, que pues nosotros en el interior le decimos V, pero realmente es B. Es decir, B fuerte y B, o sea, la V y la W en las palabras. ¿Listo? Por favor, esa actividad la vamos a hacer. Espérenme, ya se los mando. Que no encuentro el grupo. Allá lo encontré.
Este es el link, ahí se los pegué al grupo y vamos a hacer esa actividad. ¿Listo? Pero antes de que iniciemos con la actividad, que la vamos a iniciar a las 9, van a tener una horita. Por favor, a conciencia, gracias. Antes de que iniciemos esa actividad, entonces debemos también hablar de esa segunda parte de las características de una buena redacción. Las redacciones de texto, chicos, deben cumplir esas condiciones previas, como la revisión post-escritura, como la escritura o redacción del escrito y como la planeación o preescritura. Pero, además, deben contar con claridad. La claridad es una de las más importantes, porque es la forma realmente en cómo el texto se entenderá. ¿Vale? Es la forma en cómo el texto va a comunicar esa finalidad. Si un texto no es claro, por más que tenga, no sé, una tonalidad bastante empresarial, si el texto no es claro, pues realmente no vamos a poder entenderlo ninguno de los que estamos leyendo. Es importante ser claro pese a que nosotros utilicemos dialecto empresarial. Es importante saber cómo comunicar lo que queremos decir. Es por ello que la claridad es importante, porque el lector tiene esa necesidad, si no es claro el texto, de volver a releer y releer y releer hasta poder entender. Eso evidencia en un texto cierto tipo de oscuridad o rareza para poder transmitir el mensaje. ¿Y por qué oscuridad? Porque las personas, en muchas ocasiones hay muchos escritores que les gusta confundir al lector. Y no se trata de eso tampoco. Podemos tener un dialecto selecto, sí, pero no se trata de la confusión. Se trata realmente de la buena y acertada información. Es importante el recurso de los términos técnicos, sí. Propios del tema del que se están hablando, sí. Pero evitemos realmente buscar palabras rebuscadísimas. Valga la redundancia. Esas palabras rebuscadas no nos aportan nada. ¿Vale? No nos aportan nada. Al contrario, puede hacer confundir al lector. Ahora, otra de esas características del texto es que debe ser conciso. El texto debe evitar ser superfluo. El texto debe evitar la verborrea, es decir, palabras de más. El texto debe evitar la redundancia, el titubeo, las muletillas, y debe ser conciso. Significa que con decir menos se dice más. Se evitan palabras innecesarias y se evita que el texto sea demasiado extenso. Se le da un buen sentido con ideas claras al texto, conciso. ¿Sí? No es lo mismo yo poder decir: las bellas rosas y flores del campo huelen de manera maravillosa porque huelen como los perfumes de no sé qué, a decir: las flores del campo son lindas y maravillosas por su perfume o su aroma y su color. Punto. ¿Estoy siendo clara? Sí. ¿Estoy siendo concisa? También. No redundo, no hablo lo que no se me ha perdido, no utilizo muletillas y no titubeo en decir las cosas. Esa es otra característica, el ser conciso. Además de la coherencia, claramente,
y la cohesión. La cohesión es aquella conexión que yo puedo hacer entre las diferentes oraciones que componen cada texto. De esa forma es como existe una continuidad en lo que quiero transmitir en la información. La cohesión se refiere a los mecanismos sintácticos y semánticos. ¿Cuáles son esos mecanismos sintácticos y semánticos? Nosotros los conocemos de forma diferente. Sinónimos, antónimos y conectores. Al formar nosotros redes complejas de oraciones, debemos realmente tener una buena cohesión entre esas oraciones. Qué pena. La lectura de un documento se hace más pesada o menos pesada al poder utilizar las herramientas sintácticas y semánticas. Y no la vamos a interrumpir de manera fácil si entendemos cuáles son esas herramientas y cuáles son las que puedo utilizar en ese caso, en dicho caso. ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos vamos hasta ahí? Sí, señora. Sí, profe. Bueno. Sí, señora. Por acá Valentina me está diciendo, no me deja ingresar el link. ¿A ustedes tampoco? Por favor, revisen. No, No, por motivos de seguridad, dice. Ok. Les aparece, ya, déjenme lo abro y ya les digo qué es lo que tienen que hacer. Ya sé qué es lo que les aparece. Les dice que el lugar no es seguro, ¿cierto? ¿O cómo les aparece? ¿Alguien me podría mostrar, por favor, cómo les aparece? Sí, dice que no es seguro. Le podemos dar abajo, eso es porque esta página no tiene cookies y por eso es que nos aparece eso en Google. Pero le podemos dar abajo en configuración de la página y pues ahí aparece abajo el link realmente de la página para poder entrar a hacer el ejercicio. Entonces le dan ahí donde dice la conexión no es privada, le dan en configuración avanzada, perdón. Y listo, en configuración avanzada les va a salir el link para poder hacerlo. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ya les entró? Chicos, ¿ya les entró? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Sí, señora. Entonces, tenemos una horita para que podamos hacer la actividad. Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, otra vez les pregunto cómo van. Ya saben que pueden... Sara me manda un... No, señora, este servidor no ha podido demostrar que esa aplicación... El problema puede verse la configuración incorrecta. Pues, Sara, nada, simplemente haz lo que te dije en configuración avanzada, ahí vas a poder encontrar el link. Para que es que eso fue lo que me salió ya cuando le di configuración avanzada. Y no me permite. Te puedes meter a través de un celular, si estás desde un computador, o a través de un computador, a ver si te lo permite. Igual es como para que me manden el pantallazo del ejercicio o la foto, o como quieran. Profe, una pregunta. Es Señora. que, pues a mí me envió el link directamente, es como a la parte del inicio, ¿Cómo así? no como una actividad en específico, sino al inicio de la plataforma.
espérame, ya te mando otra vez el link. Vale, profe, muchas gracias. Listo, sí, porque se supone que aquí con este link que yo les paso, tiene que servirles es el de la página de la actividad. Espérame. Acá está. Yo los voy a enviar por aquí. Ángela Castillo a mí no me deja, dice que no se puede acceder a la página. Lo que pasa es que ustedes tienen activado seguramente si están desde un computador Windows Defender, pero pues no es Ya, que la profe, yo ya página, pude. ¿sí? Bueno, no es que la Sí, página ya, ahora tenga sí. virus, es que simplemente no tiene cookies. Y al no tener cookies, que son las galletas o las configuraciones de las páginas, pues Google lo toma como un sitio inseguro. Intentemos por favor otra vez. Profe, mira, desde el celular vuelve y me sale lo mismo, alerta de seguridad. Hay problemas con el certificado de este sitio. Mándame el pantallazo de lo que te sale, Sara, por favor. Mándamelo al interno. Listo, profe, ya. Ya voy, ya reviso. Listo, ya estoy viendo. Ah, ya vi. No. Listo, Sara, entonces te voy a mandar pantallazo para que puedas realizar la actividad en una hojita. Listo, no pasa nada. Ahí es fácil hacerlo. Sara, por acá, Sara. A los que no han podido les voy a mandar la actividad por acá, el pantallazo, para que puedan hacerlo en una hoja. ¿Vale? No se me afanen. Un momentico, ya les mando pantallazo. Sí, señor, o señora, la que me acaba de mandar al grupo, ese es el pantallazo. Acá se los voy a pasar yo también en grande, por si acaso. Vamos a, lo que dice ahí la actividad es que deben ustedes escoger
cómo se escribe realmente la palabra. Con B, con V, con W. Listo, chicos, para las personas que no han podido, envié el pantallazo al grupo de el ejercicio para que lo llenemos entonces con la letra correcta, ya sea B, V o W, y me lo manden hecho en un cuadernito o donde quiera que lo hagan, ¿listo? Donde les sea más fácil. No, Profe Stephanie. sí, señora. Señora, cuéntame. Kirley. Dime. Kirley, qué pena. Te estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Cuéntame. Profe, ya terminé la captura. ¿Envió una captura o qué? ¿Cuál es el Sí, procedimiento? sí. Igual, ¿Se le envió a su WhatsApp en el grupo? pues puede ser al WhatsApp mío o al grupo, como quieras. Ok, profe, bueno, ya se lo envió. Muchas gracias. Bueno, Profe, yo también ya terminé, pero ya había alzado la manita y no me puso no, cuidado. es que Entonces hago lo mismo que mi compañera. sí, por favor, tenía el micrófono Ah, apagado y no me había dado cuenta. Listo. ok. Ya Bueno, lo gracias. rectifico entonces.
Chicos, para las personas que me están mandando el pantallazo y así tienen que darle donde dice puntuación para que ahí les arroje realmente cuántas se equivocaron y cuántas tuvieron bien. ¿Listo? Acá sí hay personas que dicen 35 aciertos, 4 errores. Por ejemplo, hay personas que dicen 35 aciertos, 8 errores y así. ¿Vale? Carolina, yo mandé el pantallazo al grupo, ¿vale? De la actividad que debes realizar. La puedes realizar en un cuaderno con la respuesta correcta y me la mandas.
Ok, Girley, eres tú, ¿verdad? La que me está diciendo que sí pueden exponer la actividad pasada. Sí, profe, porque pues la compañera y yo tenemos pendiente todavía la exposición de reclamaciones. Cierto. Bueno, pues si la tienen lista, adelante, mientras los demás terminan de enviarme los documentos de la actividad. Por Perfecto, favor. profe. ¿Me permite, porfa? Voy a compartirles la Bueno, diapositiva. bueno, sí, señora. Bueno, profe, ¿me confirman, por favor, si me están viendo la pantalla? Sí, sí, señora, ya se ve. Ok. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Girley Reyes Salcedo. Eso se elaboró, esta diapositiva se elaboró con la compañera Joana Cifuentes. A nosotros nos tocó reclamos, todo lo que son reclamaciones, entonces pues se expuso reclamos administrativos y cómo resolverlos de forma efectiva. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, señora, aquí estoy. Dale. Es que no sé cómo hacer. Me dice que es que quiero compartirla directamente desde la pantalla, pero bueno, me salió diferente. Bueno, la introducción de las reclamaciones en el área administrativa son herramientas muy importantes para garantizar a los ciudadanos que reciban un trato justo y equitativo por parte de las instituciones públicas. Estas reclamaciones pueden ser presentadas por cualquier persona que se sienta agredida por una decisión o acción tomada por una entidad gubernamental. En este artículo exploraremos las diferentes formas de las personas que pueden presentar las reclamaciones en el área administrativa, así como los derechos y protecciones que tienen todos los ciudadanos. Profe, compañeros, todo lo que es realmente las reclamaciones es algo muy importante y todas las personas naturales, jurídicas, tenemos derecho a hacer una reclamación, siempre y cuando nos sintamos agredidos. Se hicieron tres reclamaciones que son pues como las más vívidas, que son las reclamaciones por incumplimiento a plazos. Uno de los motivos más comunes para presentar una reclamación en el área administrativa, el incumplimiento de plazo con las entidades gubernamentales. Están obligadas a cumplir ciertos plazos para tomar las decisiones y realizar acciones en beneficio de los ciudadanos. Si esas fechas límites no se cumplen a los ciudadanos, pueden presentarse las reclamaciones y exigir que se tomen medidas para remediar situaciones. Ese incumplimiento por plazos, más que todo nosotros lo vemos en el área, digamos, de liquidación, cuando una persona ya no hace parte como de la compañía y eso, y no se cumple como la liquidación y todo eso para quedar a paz y salvo con las personas. Joana, tú me colaboras ahí con la otra reclamación, si me estás escuchando. Claro que sí. Listo, ya ahí te la puse. Ok, gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Joana Cifuentes. Listo, Joana. Gracias. Reclamaciones por discriminación. Otro motivo común para presentar una reclamación en el área administrativa es la discriminación. Los ciudadanos tienen derecho a recibir un trato justo y equitativo por parte de las instituciones públicas, sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal.
Si un ciudadano se siente que ha sido discriminado por una entidad gubernamental, puede presentar una reclamación para exigir que se tomen medidas para remediar la situación. Es importante que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y protecciones en estos casos, ya que la discriminación puede ser difícil de probar y las entidades gubernamentales pueden tener recursos legales para defenderse. Reclamaciones por negligencia. Las negligencias por parte de las entidades gubernamentales también puede ser motivo para presentar una reclamación en el área administrativa. Si un ciudadano sufre daños o perjuicios debido a la falta de atención o cuidado por parte de una entidad gubernamental, puede presentar una reclamación para exigir una compensación u orientación. Es importante destacar que las entidades gubernamentales tienen ciertas responsabilidades y deberes hacia los ciudadanos y que la negligencia puede tener consecuencias graves. Los ciudadanos deben estar informados sobre sus derechos y protecciones en estos casos y buscar asesoramiento legal si es necesario. Procedimientos para representar una reclamación en el área administrativa. Para presentar una reclamación en el área administrativa, los ciudadanos deben seguir ciertos procedimientos establecidos por la ley. En general, estos procedimientos incluyen la presentación de una solicitud por escrito, la identificación de la identidad gubernamental responsable y la descripción detallada del motivo de la reclamación. Es recomendable que los ciudadanos busquen asesoramiento legal antes de presentar cualquier reclamación, ya que esos procesos pueden ser complejos y requieren conocimientos especializados. Acá se anexó lo que es una PQR y para qué nos sirve. En el sistema de petición, las quejas y reclamos y sugerencias es algo de que nosotros es habitual que lo encontremos en cualquier parte, empresa, entidad, salud. Acá nosotros podemos expresar las inconformidades, las felicitaciones, el tema a cambiar, como muy bien lo dice, el PQR dice peticiones, quejas y reclamos. Es una herramienta que nos permite conocer las inquietudes, las manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés para que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir el camino hacia la excelencia operativa. Y por último, ya para cerrar, que las conclusiones sobre las reclamaciones en el área administrativa son una herramienta importante para garantizar a los ciudadanos reciban un trato justo y equitativo. Por parte de las instituciones públicas, reclamaciones pueden ser presentadas por cualquier persona. Como muy bien lo decía la compañera, acá se me repitió nuevamente la información. En esto aplica pues lo que el día de hoy la profesora nos estuvo explicando de cómo redactar, porque nosotros tenemos que dar a entender pues, la situación que nosotros estamos viviendo. Más que todo, eso se ve mucho, mucho en el área de salud. Entonces, eso, profe. Nosotros hicimos el tema de reclamaciones basado pues, mucho en el área administrativa. Listo, chicas. Bueno, ¿Qué más? Preguntica. De pronto, bueno, vi que hablaron entonces de las PQRS, pero les hago pregunta. ¿Ustedes, dentro de su investigación, se dieron cuenta si las PQRS tienen algún modelo específico con el que las personas deban presentarlas a las entidades o a las empresas? Profe, en específico no necesita un modelo, necesita solo hora, fecha, la solicitud realmente, o sea, por eso dice peticiones, quejas o reclamos. Entonces, supongamos el día de hoy yo estuve escaneando un código de barras, porque pues ya ahora en la modalidad todo es digital. ¿Qué sucede con eso? Al ingresar a ese código, el primer anuncio que me sale es PQR. Pero ahí en ese orden dice peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones.
Me pide el nombre, porque hay que llenar mi primer nombre, segundo nombre, tercer apellido, qué pena. Apellido, primer apellido, segundo apellido, un correo electrónico donde me gustaría a mí que mi queja me llegara, pues, mi respuesta de lo que yo estoy solicitando. Sí por teléfono, sí por correo. Y abajo dice, por favor, el asunto, donde se debe diligenciar realmente qué fue lo que sucedió. Porque yo realicé la prueba realmente porque muchas entidades tienen los PQR, pero es algo como vacío, porque esos PQR nunca tienen tramitología. Entonces ahorita lo hicieron más dinámico, que directamente Perdón, compañera. Pues, profe, no sé, hablando de las PQRs, pues yo tengo un modelo, el cual es de la empresa de trabajo, no sé si le tomo una foto y la envío, no sé qué me dice. Tranquila, no es para ello. La pregunta iba enfocada es precisamente porque muchas personas entienden que este tipo de solicitudes, de quejas, de reclamos, se deben hacer con rimbombancia. Es decir, es lo que estábamos comentando en clase. Como que debe ser muy adornado, como que debe ser súper elaborado y no es así. Las PQR... No, es algo sencillo, Sí. el cual son afirmaciones, no generan preguntas, son afirmaciones y el objetivo es un reclamo para promover un entorno de debate para dar una solución. Ojo, sí pueden ser preguntas, ojo con eso, sí pueden ser preguntas, porque yo puedo solicitar a través de una pregunta que se me dé cierta información, sí pueden ser preguntas, pero sí, es una solicitud, es una queja, es un reclamo, con el fin de poder entender cierta situación, qué pasa, qué puede pasar o qué sucedió. ¿Listo? Entonces, listo, chicas, bien, 4-6. Ojo a lo que les voy a Gracias, decir. profe. Bueno, ojo a lo que les voy a decir, chicos. Cuando nosotros pasamos una PQRS, ya sea queja, solicitud, reclamo, lo que sea, a una entidad, sea cual sea la entidad, existe una cosa que se llama el silencio administrativo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? El silencio administrativo. Creo, profe, que eso queda entre la persona y, como usted dice, y la administración. No debe saber los demás, ¿no? Algo así, creo. No, este silencio administrativo, chicos, ojo con este ejemplo. Imagínense que a mí una vez me habían cobrado un dinero en Claro, que pues en ningún momento yo había hecho uso de ningún servicio con Claro. Entonces yo especifiqué, aporté las pruebas, por ejemplo, y puse mi queja y reclamo, ¿sí? Pero también a través de ese canal solicité que por favor me especificaran de qué era ese cobro. Bueno, total fue que, claro, a mí me respondió a los 15 días, me dijo, señora Estefania, a través de este canal le estamos informando que recibimos su solicitud, su queja, su reclamo, tal cosa, y lo hemos tramitado en el área correspondiente. Listo, perfecto. Con respecto a especificarle de el monto a qué se debe, no tenemos respuesta porque en nuestros sistemas no nos aparece, simplemente nos aparecía un saldo que estaba a favor nuestro. Punto. Yo les contesté que por favor entonces desistieran del proceso, ¿cierto? Del cobro, del proceso del cobro. ¿Qué sucede ahí? En ese momento... Se cierra el caso positivo. ¿Cómo? Se cierra el caso, o sea, se cierra el caso a favor suyo positivamente y le hacen la devolución del dinero. Bueno, porque yo no pagué, ojo ahí. Es un silencio administrativo positivo. Si la entidad no me respondió
lo último de si ya se cerró el caso y pasan ciertos días, que eso en el Código Civil está especificado, pasan aproximadamente un mes, dependiendo del tipo de solicitud que sea, ¿vale? Se cierra el caso a mi favor. Se entiende como el silencio administrativo positivo. ¿De acuerdo? Queda a favor de la persona que está solicitando, queda a favor de la persona que pone la queja, interpone la queja o lo que quiera interponer. Esto también pasa con los derechos de petición, porque también un derecho de petición es lo mismo, una petición, solo que la gente hoy en día tiene como ese complejo de llamarlo derecho de petición porque ya creen que es algo, mejor dicho, súper legal, y no, el derecho de petición es un documento que puede elaborar cualquier tipo de persona, sea persona natural o sea persona jurídica como las empresas, para solicitar. Por eso, para pedir, por eso se llama derecho de petición. Esto no quiere decir que obligue a las empresas, pero sí existe este modelo del silencio administrativo positivo. No solo aplica para empresas privadas, ¿sí? Sino que también aplica para empresas públicas. Entonces, el Estado también tiene silencio administrativo positivo y las empresas privadas como Claro, Movistar, Jumbo, Éxito, el que ustedes quieran, también tienen silencios administrativos positivos. Esto se denomina de esa manera es porque en ese caso la ley se pone de parte del consumidor. Y es aquí cuando nosotros debemos entender que si nosotros no llegamos a responder un derecho de petición, una queja, un reclamo, existe un tiempo específico para esa petición, queja o reclamo en el que se configurará silencio administrativo positivo para la persona que está pidiendo o está reclamando. Entonces imaginen que Pepito Pérez, a través de un derecho de petición que se lo interpone Alpina, ¿verdad? Pide que por favor Alpina, en compensación de, no sé, un cobro mal hecho, le mande 1000 productos de tal producto específico, pero Alpina nunca a través de a través de una respuesta, perdón, a ese derecho de petición, le dice que sí. Pasó un mes, perdón. Y en ese mes ya esa otra persona puede reclamar esos 1000 productos, porque se configuró el silencio administrativo positivo. Es decir, Alpina, al no negarse, le dijo que sí. ¿Ok? Pero el silencio administrativo positivo, chicos, se configura, como lo dije ahorita, dependiendo de la solicitud, queja o reclamo. Sobre todo en los derechos de petición. Hay derechos de petición ordinarios, en los que son 15 días hábiles que tiene la empresa, que ese es el que conoce todo el mundo, 15 días hábiles que tiene la empresa para contestar ese derecho de petición. Pero hay otros que son 3 meses hábiles. ¿Sí? Y ese de 3 meses hábiles tienen que contarse a partir de la fecha de radicación, el día de la radicación del derecho de petición. Si pasados 3 meses hábiles más un día, ¿ok? No han contestado, se entiende el silencio administrativo positivo. ¿Vale? Entonces simplemente es aceptar tácitamente algo que se solicita, o se pide, o se queja, etc. Se acepta tácitamente. Así que mucho cuidado con este tipo de trámites cuando estemos trabajando.
hay que saber qué es lo que nos están pidiendo para darle pronta solución. Por lo general en las empresas administrativamente hablando, en las empresas privadas, los derechos de petición que se interponen son derechos de peticiones ordinarios, de estos de 15 días. Pero, por ejemplo, si es otra empresa que te está requiriendo a ti a través de un derecho de petición para que tú le digas cierta información o le compartas cierta información, esa, dependiendo de qué sea, tiene 3 meses hábiles. La próxima clase los vamos a ver un poquito a profundidad porque pues no me quiero meter demasiado con ello porque esto también ya hace parte más de derecho que de administrativo, pero a la vez nos atañe a nosotros y pues no está de más saber. ¿Listo? Bueno, quedamos hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, algo? ¿No? No, señora. Bueno, voy a pasar lista, muchachos. Por el día de hoy acabamos ya nuestra clase. La clase que sigue el día de mañana, pues vamos a estar recuperando también horario. Ahorita. La próxima semana tenemos una actividad también, así que por favor les pido que la mayoría de personas se conecten. Esto les sirve a ustedes. Esto también depende de su proceso, ¿verdad? Académico. Y ya. Eso sería todo por hoy. Déjenme ya paso listica rápidamente. Wilson Castillo está. Wilson Castillo. Sí, sí, señora. Gracias. Está Jairo Gustavo Rojas. Presente, profe. Paula Andreina Bustos. ¿Está? Paula Andreina. No está, no se encuentra en clase. Ok. Sebastián Pérez Acosta. Sí, profe, presente. Muchas gracias. Ángela Rodríguez Oviedo. Presente, profe. Gracias. Darwin Nivia. Darwin Nivia. Darwin Nivia, ¿no? Ni por el chat. Bueno. Ok. Espérenme un segundito. Karen Joya. Catherine Forero Basto. Edilva Moreno Díaz. Presente, profe. Gracias. Diana Carolina Mora. Presente, profe. Gracias. Maritza Álvarez Manrique. Presente, profe. Gracias. Dayana Ginette Rojas Moreno. Presente, profe. Gracias. Gilbert Méndez. Gracias. Omar Guayacundo. Presente. Juliet Alejandra Hernández. Presente.